Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios. Como siempre digo, es una alegría que el Señor me da cada día de poder buscar su rostro. Como dice, buscar Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. ¿Qué libertad tenemos nosotros que a través de Jesucristo podemos acercarnos delante de la presencia del Señor para buscar su rostro, para darle gracias al Señor por todo? Tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo para alabar a nuestro Dios en este tiempo, buscar su rostro, buscar su voluntad para vivir conforme a ella en este tiempo profético que estamos viviendo, tiempo apocalíptico, como siempre digo, que la iglesia en cualquier momento se va. Jesús va a levantar a su amada en cualquier momento. Y aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno quite tu corona. Eso dice Apocalipsis capítulo 3, verso 11. El Señor está diciendo, he aquí vengo pronto. Y aquí el que ha de venir, vendrá y no tardará. Así que es tiempo de estar, por eso, buscando su rostro, acercándonos a Dios, buscando su voluntad a través de su verdad, de su palabra en este tiempo, para agradar, para honrar a nuestro Dios y darle la gloria por todo. Por eso estamos viendo el poder de Dios que opera en cada uno de los cristianos. El privilegio que tenemos nosotros, que a veces no somos conscientes de las dimensiones espirituales, de la obra de Dios en cada cristiano, de todo aquello que ha recibido a Cristo en su vida. El poder de Dios está en nosotros. Por eso estuvimos viendo lo que dice Efesios capítulo 3, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, el poder de Dios que actúa en nosotros. En nuestras oraciones Dios puede hacer mucho más de lo que tú te imaginas. En segundo lugar, estuvimos viendo también el ministerio del apóstol Pablo y el ministerio de todo cristiano, que está el poder de Dios también obrando en nosotros para llevar a cabo la obra de Dios. Como dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 29, por lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, por el poder de Dios, por la potencia de Dios que operaba en el apóstol Pablo, él pudo llevar a cabo toda su misión. Fíjense qué maravilla. Por eso estamos compartiendo para que demos la gloria al Señor. Y vamos a ver ahora nuevamente el poder de Dios en nosotros. Y vamos a ver, por eso, 2 Corintios, capítulo 4, versos 7 al 11. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 4. Dice así desde el verso 7. Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Fíjense qué maravilla. El poder de Dios operando en la vida. Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, el poder de la excelencia del poder. Porque está la majestad, está el señorío, está el poder en nosotros. Y la excelencia del poder. Podemos decir, el vaso de barro y el tesoro. Todos cristianos somos el vaso de barro. El tesoro que está en nosotros es el poder de Dios, es Jesús.
Es el Cristo glorificado, resucitado. Es el poder de Dios que está en nosotros. Es decir, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso, lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, dice que somos atribulados en todo. Fíjense cómo dice la palabra. Pero no desesperados. En angustia. Fíjense la palabra de Dios. Atribulados en todo, pero no angustiados. En apuro, mas no desesperados. Perseguidos, mas no destruidos. Derribados, pero no destruidos. Fíjense por todas las circunstancias que un cristiano pasa. Pero no importa la circunstancia que uno pase, está todo bajo el control de Dios. El cristiano, vamos a pasar por tribulaciones, vamos a pasar por diferentes circunstancias de la vida, como toda persona. Pero hay una gran diferencia, que Dios está en nosotros y con nosotros para siempre. Fíjense qué maravilloso. El Señor dijo, no dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. O sea que la persona del Espíritu Santo, Dios está en nosotros y con nosotros para siempre. Por lo tanto, vamos a pasar por tribulaciones, pero no estaremos angustiados. Por eso, ¿cómo reaccionamos ante una tribulación o una aflicción, una circunstancia difícil de la vida? ¿Cómo reaccionamos? Eso está hablando del tesoro que está en nosotros, si tiene el control de todo nuestro ser. El tesoro que es Jesucristo que está en nosotros. Nosotros simplemente somos el vaso de barro que hace que el tesoro se manifieste a través a veces de las tribulaciones y a través de apuro, de angustia, de circunstancias que Dios permite en la vida de un cristiano para que la vida de Jesús se pueda manifestar. ¡Qué maravilla! Fíjense lo que dice la palabra de Dios, que llevamos siempre por toda parte la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Todos los cristianos, y el origen de la vida cristiana está que hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo, hemos muerto al enemigo en Cristo Jesús. ¿Qué significa muerte? Significa separación. Y nosotros estamos por naturaleza separados de Dios. Dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por nuestra condición pecaminosa, el hombre está separado de Dios, está muerto en su pecado. Esta era la realidad y es la realidad universal de toda persona que no tiene a Cristo en su vida. Pero cuando aceptamos a Cristo, Cristo dice que juntamente con Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Para que así como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos capítulo 6, verso 4. Que hemos sido bautizados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Pero así como Dios resucitó a Jesucristo por la gloria del Padre de los muertos, así también nosotros tenemos vida nueva en Cristo. Hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. El origen de la vida comienza cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida. Y el poder de Dios, por supuesto, está en nosotros para siempre. Para vivir esta vida en victoria. No es que no vamos a tener aflicción, no es que no vamos a tener conflicto. Y a veces es permitido por Dios para nuestra formación. Pero qué bueno saber que en todo, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o espada, o peligro, o espada, o desnudez. Como dice la Escritura, por causa de ti somos muertos todos
el tiempo. Somos llevados como ovejas de matadero. Pero ante todas estas cosas somos más que vencedores. Fíjense, ¿quién nos separará? Va a haber aflicción, va a haber circunstancias, peligro, desnudez, tribulaciones, angustia. Es parte. El Señor Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero sabed que yo he vencido al mundo. Es una realidad. Pero qué bueno que Dios está en nosotros. El poder de Dios está en nosotros. O sea, cuando nosotros morimos, vivimos. Fíjense en este, parece una... Dice la Biblia, fíjense. Llevando, dice, en el cuerpo siempre, por toda parte, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué privilegio que tenemos nosotros. Si morimos al yo, morimos a la carne, morimos al pecado, vivimos en santidad, buscando la presencia de Dios. Vivimos llevando la vida, dice, en nuestro cuerpo, por toda parte. Llevamos también la vida de Jesús. ¿Qué es la vida de Jesús? Y es el que dice que anda en él, debe andar como él anduvo, que debe andar como él anduvo. ¿Cómo Jesús anduvo? El amor, la misericordia, el perdón, la restauración, la buena noticia, la salvación. El cristiano lleva a Jesús en su diario vivir, en donde quiera que vaya, para que la vida de Jesús también se manifieste en nuestro cuerpo. Qué bueno saber que la vida de Jesús en nosotros se manifiesta en donde quiera que vayamos. Llevamos la palabra de Dios, llevamos el amor de Dios, llevamos la buena noticia de Dios a aquellos que lo necesitan. Llevamos la reconciliación, el perdón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay rencor, resentimiento, falta de perdón? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Pues nosotros llevamos la vida de Jesús a través de todas circunstancias. La vida de Jesús se manifiesta en tu vida, se manifiesta en mi vida. ¿Qué pienso? ¿Qué pensaría Jesús? ¿Haría Jesús lo que yo hago? ¿Qué haría tú? Eso está hablando de esta realidad maravillosa. Una de las cosas que dice, por ejemplo, en Hechos, de la palabra de Dios, Hechos capítulo 4, verso 13. Ustedes pueden leer lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Lo que decían las autoridades, los líderes religiosos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, o sea, no eran intelectuales, dice, y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Por eso, ¿cuánto tiempo estoy con Jesús? ¿Estamos con Jesús? Permanecemos en Él. Dice, si permanecéis en mí, mi palabra permanecen en vosotros. Y todo lo que queráis os será hecho. Permanecemos en Jesús. ¿Estamos con Jesús? Fíjense la evidencia que había, que los líderes religiosos reconocían y se maravillaban de que ellos habían estado con Jesús, porque hay evidencia de que estaban con Jesús, por sus palabras, por los hechos. O sea, hay evidencia irrefutable que manifiesta una realidad. De igual manera, el cristiano la gente se debe dar cuenta de que estamos con Jesús. Por eso, ¿cuánto tiempo estamos con Jesús? ¿Cuánto tiempo diariamente buscamos al Señor? Estamos en comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo caminamos con Jesús? ¿Andamos con Jesús?
Fíjense que los discípulos estaban con Jesús, vivían con Jesús, caminaban con Jesús, veían a Jesús. Por supuesto, manifestaban a Jesús. De igual manera nosotros también. Que a través de las circunstancias el poder de Dios se manifiesta. Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que a través, dice, llevando por todas las puertas la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Estamos llevando a Jesús? Debemos por eso estar preparados en este tiempo para que en donde quiera la gente se dé cuenta de que Jesús está conmigo como un poderoso gigante. Cuando uno llega a un lugar, a veces me doy cuenta, vamos a un lugar, no hay gente, en un negocio no hay gente. Pero cuando llega un cristiano, comienzan a llegar la gente. Es algo increíble. Y uno ve la bendición de Dios. Que sos instrumento de bendición. Porque Jesús se manifiesta en tu vida. Por eso, para vivir en esta dimensión, debemos apartarnos del pecado, hacer morir las obras de la carne, deshacer morir lo terrenal de vosotros, fornicación, adulterio, o sea, todo lo que tiene que ver con hacer morir, o sea, separar, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Fíjense cómo dice el verso 11 de 2 Corintios, capítulo 4, el verso 11, dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea, cuando morimos a yo, Cristo puede manifestarse en nosotros. Por eso el apóstol Pablo, si uno lee las enseñanzas maravillosas que encontramos en la palabra de Dios, vamos a leer para que veamos en capítulo 12 del verso 7, dice así la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Fíjense, el apóstol Pablo tuvo revelaciones increíbles de parte de Dios. Pero Dios tuvo que intervenir para que él no se enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me fue dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjense qué maravilla. Increíble la experiencia que tuvo el apóstol Pablo de la revelación. Él fue arrebatado al paraíso, y le fue revelado palabras que no le era prohibida expresar. Y Dios tuvo que intervenir para mantener el equilibrio en el apóstol Pablo. Y él mismo dice, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, verso 20, juntamente con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿De qué manera entonces
La vida de Jesús se puede manifestar en mí. Cristo puede vivir en mí. ¿De qué manera? Cuando yo me muero al yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto tiene que ser separación de la naturaleza pecaminosa y una entrega al señorío de Cristo, para que la vida de Cristo se manifieste. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El apóstol Pablo se conocía y él sabía que la única manera de que la vida de Jesús, de que Cristo viva en mí, es que tenga que morir a yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fíjese que el poder de Dios, Cristo está en mí. Y es el poder de Dios que está en mí. Es el tesoro de Dios que está en mí. Y ese tesoro se tiene que manifestar a veces a través del quebrantamiento, a través de las circunstancias difíciles de la vida, que todas las veces Dios permite para que Él pueda estar manifestando su gloria y su poder. Y Él nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder, para ver a Dios en Sion. Fíjese cuánta enseñanza encontramos en la palabra de Dios. Yo quiero vivir, yo quiero que la vida de Cristo se manifieste en mí. ¿Y tú? Más en este tiempo. Vamos a orar para pedir que Dios esté orando en nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos el vaso, el tesoro que está en nosotros, el tesoro eterno, el tesoro inagotable, el tesoro que no hay palabra para describir que está en nosotros. Es el Cristo de gloria, es el victorioso. Es algo maravilloso. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias porque somos barros, porque somos vasos de barro en tus manos. Y gracias por el tesoro que está en nosotros, Señor. Gracias, Jesús, porque tú estás en nosotros, Señor. Señor, que tú te puedas manifestar en nuestra vida, tu carácter, tu amor, tu ternura, tu comprensión, tu perdón y tu mensaje. Señor, gracias porque viniste a buscar y salvar lo que se había perdido. Que a través de nuestra vida, Señor, tu vida y tu acción siga llegando a aquello que lo necesita para salvación. Que seamos instrumentos en tu mano, para que tu vida se manifieste, Señor. Tu carácter se pueda notar en nuestra vida. Gracias, Señor, porque es posible por tu poder que está en nosotros, Señor. Declaramos como el apóstol Pablo, juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en mi gracia. Que tu vida, Señor, sea en su totalidad y te pueda manifestar para salvación. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.